y oración. Estudio de la palabra y oración. Estamos en Éxodo. Vamos a tener una lectura en el capítulo 25 y 26. Éxodo 25 desde el versículo 23. Y antes de orar, gracias Paqui, vamos a tener una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, queremos poner este tiempo en tus manos. Estamos gozosos de haber cantado y adorado tu nombre, celebrando tu santidad. Y Señor, en nuestra pequeñez nos presentamos ante ti, Padre, para, con tu permiso y tu dirección, tu guía a través del Espíritu Santo, a oír tu palabra y recibir el mensaje que tú has puesto en nuestro corazón, Señor, para exponer y para que salgamos edificados, un poco más de conocimiento de tu grandeza, de tu poder, de tu amor, de tu preocupación por tu pueblo, por cada uno de nosotros. Queremos pedir que bendigas este tiempo de culto y también el tiempo de oración, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues como decía el capítulo 25 de Éxodo, versículo 23. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor, y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 espinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada a la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará. De oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, será el candelero. Su pie, su calle, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Y también sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás las lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo.
Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde de una unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas, y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñida de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrán cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas. Y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo al occidente harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será como las otras 2, serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas de oro del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por encima de las tablas de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul púrpura carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Y así termina el capítulo 26. Como veis, las instrucciones más claras y más detalladas, imposible. Podríamos hacer un tabernáculo perfectamente con todos estos datos. Como venimos viendo a lo largo del estudio de Éxodo, el autor del libro que estamos siguiendo, que nos sirve de ayuda para este estudio, el autor es Tim Chester, considera que el tabernáculo es un eco del Edén y nos señala hacia nuestro verdadero hogar, un eco del Edén. Cuando habla de un eco del Edén, debéis recordar que en el Edén
la relación con Dios era perfecta. Dios había hecho al hombre y a la mujer y hablaba con ellos, se relacionaba con ellos de una forma natural. Y por eso a nosotros nos señala a ese hogar perdido que se perdió como consecuencia del pecado, como sabéis. Cuando dejamos a Moisés en medio de la nube, al final del capítulo 24, entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, está allí reunido con Dios. Y nada menos que 40 días con sus 40 noches. Podemos imaginar que oiría y vería cosas que como humanos no podríamos diseñar. Sin embargo, continuamente se está repitiendo que Moisés allí recibió estas instrucciones tan detalladas y además un diseño, que no sabemos si era un dibujo o si era una maqueta o qué era, pero que continuamente le está repitiendo conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño con todos sus utensilios, así lo haréis. Así que Dios le comunica a Moisés que construyan ese santuario con un objetivo que es que Él pudiese estar, que Dios, la presencia de Dios pudiese estar en medio de su pueblo. Ese tabernáculo, que también es una tienda, la traducción de tabernáculo, una tienda grande, ¿no? Se podía transportar con todas esas varas y esos anillos para meter las varas, pues se podía transportar a lo largo de la peregrinación, de manera que cuando la nube o la columna de fuego se paraba, por orden de Dios, instalaban el tabernáculo y tenían la posibilidad de saber que en aquel santuario se aparecía, estaba la presencia de Dios en un sitio que seguía el modelo que Dios le había mostrado a Moisés. Así que ya hemos comentado y hemos hablado que ese tabernáculo también era una sombra de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Ya hemos hablado del propiciatorio, hemos hablado de la sangre, de los sacrificios, que estaba siendo una sombra, un tipo, un modelo de lo que Jesús iba a hacer en su sacrificio final completo, ¿no? Pero de hecho el tabernáculo simboliza también la presencia de Dios con su pueblo. Esto nos lo explica muy bien el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos. Vamos a leer un versículo en el capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Como veis, se menciona la presencia de Cristo y se menciona el ejemplo del tabernáculo. De hecho, Hebreos revisa toda esta simbología del tabernáculo y de los muebles del tabernáculo, y aquí nos dice que el cuerpo de Cristo, por medio del cual Dios hizo la reconciliación, era el más amplio y más perfecto tabernáculo. Un versículo paralelo a esto lo tenemos en el Evangelio de Juan, un texto bien conocido, el capítulo 1, versículo 14, donde dice que el Verbo se hizo carne. Ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Veis el paralelo? Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando está diciendo habitó entre nosotros,
está haciendo un paralelo con esa frase de puso su tienda de campaña entre nosotros, como un tabernáculo, ¿no? Es una simbología que se reproduce en la vida de Jesucristo. Dios hecho hombre, baja y como si pusiera la tienda, él habita en medio de nosotros con el tiempo que estuvo en la tierra, como el tabernáculo también hacía que Dios estuviese en medio de la gente de su pueblo. En la lectura que hemos visto hemos repasado algunos de los muebles que componían ese tabernáculo y también hemos estado viendo ya en estudios anteriores algunos posibles simbolismos, ¿no? El martes pasado el hermano Nico ya nos mencionó la mesa, que hemos recordado hoy en la lectura, la mesa del pan, que era para el pan de la proposición. Esos panes también señalaban la presencia de Dios, invitándonos, o invitando en ese caso al pueblo, a estar con Él continuamente. Cada pan representaba una de las tribus, así que tenía que haber 12 panes, como se indica en el libro de Levítico, capítulo 24. O sea que no es solo el Éxodo, sino que los otros libros también se introducen en explicar todo lo que representaba lo que había allí en aquel tabernáculo. En el libro de Levítico, capítulo 24, versículo 5, está hablando cómo se hacían los panes de la proposición. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, eran las medidas que utilizaban para hacerlo. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Como suele suceder con todas estas cosas que simbolizan algo o que representan algo, suele haber diferentes interpretaciones, ¿no? Y entonces, cuando hay diferentes propuestas, también sacamos diferentes conclusiones o diferentes lecciones, ¿no? Pero así como el arca era el símbolo de la presencia de Dios con ellos, los panes era el símbolo de la presencia de las 12 tribus en dedicación constante a Dios. Los panes, símbolo de las 12 tribus. Cada pan, pues podría significar un reconocimiento, también como agradecido a la bondad de Dios con ellos, que les proveía de todo. Mientras estuvieron en el desierto, Dios no solo estaba presente, sino que además les proveía, los estaba cuidando. Dice que ni las sandalias se les gastaban, ¿no? Dice en otro texto. Y también señala, estos panes señala una comunión con Dios, como si estuvieran en esa mesa comiendo juntos en la mesa de ese comedor del hogar celestial que simboliza, ¿no? Para nosotros, como dice Matthew Henry en su comentario, puede ser un tipo de la provisión espiritual que tenemos en la Iglesia mediante el Evangelio de Cristo, ya que todos hemos sido hechos sacerdotes para nuestro Dios, buscando una aplicación a lo que puede ser la simbología del tabernáculo para nosotros como Iglesia hoy. Para Tim Chester, el autor del libro que seguimos, el candelero de oro puro le recuerda, como ya nos ha hablado el hermano, al árbol de la vida que se menciona en Génesis 3. Y hay otros comentaristas que les recuerda lo mismo, les recuerda ese árbol, ¿no? En el tabernáculo, ese candelero era el que daba la luz, porque aquel recinto no tenía ventanas. Como habéis visto por la narración, por la lectura, todo estaba cerrado de cortinas
y después la única diferencia que había era la separación de la cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo, ¿no? Entonces la única luz que había allí dentro era la luz de ese candelero. 6 brazos, 3 para un lado, 3 para otro, 6 brazos, más el del centro, 7 brazos, ¿no? Así que esa luz también, como os podéis imaginar, tiene mucha simbología, ¿no? En el Nuevo Testamento la palabra de Dios es el candelero, una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Podemos mencionar muchos textos, pero vamos a mirar el de Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Claro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que esa palabra profética, la palabra de Dios, pues también aquí semeja una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, y el lugar oscuro evidentemente es el mundo, ¿no? Está en tinieblas, pero ahí está la palabra de Dios como referencia de alumbrar también en el mundo. El Espíritu Santo es comparado también a 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Esto también lo vemos en Apocalipsis, capítulo 4 y versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Otra vez el 7, los 6 brazos y el del medio el 7 de ese candelabro. Y aquí igualmente aparece el 7 para decirnos que ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y el candelero, en otras interpretaciones, también puede simbolizar a las iglesias. Las iglesias como luminares del mundo. Si nos vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 15 y 16, dicen: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Luminares en el mundo. Así que, como veis, cuando hablamos de simbología, hay muchos ejemplos que se pueden trasladar al Nuevo Testamento, pero también hay muchas interpretaciones que supondrían muchas horas de estudio y de investigación para que nos dejaran mensaje, ¿no? Por eso este es un estudio que va analizando estas cosas así un poco por encima, para no entrar en demasiada profundidad, pero que nos muestra, o al menos en el estudio que voy viendo, me muestra la línea de la palabra, ¿no? La unidad que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Volviendo al texto de Éxodo, no debemos de perder de vista lo que antes he señalado. En el capítulo 25, al final, ese versículo 40 es una advertencia que Dios hace a Moisés de que no se aparte del modelo que se le enseñó. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Como digo, no sabemos qué cosas maravillosas pudo ver allí Moisés,
pero evidentemente la palabra nos revela que Dios había hecho o mostrado unos diseños como modelo de los que después iban a estar en el tabernáculo. A mí ya eso me parece tremendo, ¿no? Porque Dios ahí en los detalles para la construcción de algo que les manda, que era tan importante, ¿no?, para el pueblo que había salido de Egipto, que casi no sabía dónde iba, sabía que iban a una tierra prometida, pero tampoco iban siguiendo las orientaciones de Dios, ¿no? Y me parece impresionante ver a Dios tan cerca, tan preocupado, tan interesado y además mostrando su perfección, ¿no?, y la belleza con que se hizo todo esto. El tabernáculo, por lo que hemos leído ahora, debía de ser precioso, cubierto de oro y plata y todas estas cosas, tenía que estar muy bonito, ¿no? Una vez que el tabernáculo se completase siguiendo estas instrucciones que vemos en el capítulo, hemos visto en el capítulo 26, cada uno de esos muebles que le manda hacer sería puesto dentro en un orden determinado. Versículo 34. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio, sabéis que era la tapa, que ya hemos hablado anteriormente, y eso iba a estar en el lugar santísimo, porque encima de ese propiciatorio es donde iba a aparecer la presencia de Dios y donde se iba a oír la voz de Dios, ¿no? Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, todo bien señalizado y detallado, y pondrás la mesa al lado norte. De manera que la casa de Dios iba a quedar abierta para recibir no solo los sacrificios, sino la presencia del sumo sacerdote, y para que el Señor pudiese enviar aquella misericordia, iba a enviar como demostración de que los pecados por los que se hacían los sacrificios y por los que se derramaba la sangre iban a ser perdonados, ¿no? Y ahí va a estar también la misericordia representada por el arca, la presencia de Dios, la comunión que se veía en la mesa y la luz que proyectaba aquel candelero. Para nosotros hoy, Jesús, que como he dicho antes también habitó entre nosotros, como vimos en Juan 1:14, representa todo a lo que apunta el tabernáculo. Él es el arca verdadera, porque es la presencia de Dios, que es Dios con nosotros, ¿no? La persona a través de la cual vivimos ya bajo el gobierno de Dios. Él es el Rey a través del cual Dios reina. Jesús también usa muchas veces la simbología del pan. Solo voy a leer un versículo en Juan capítulo 6, versículo 35. Donde dice Jesús: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y Jesús, por supuesto, también es la lámpara de luz para salir de las tinieblas de este mundo. Todas las señales, todos los muebles, todos los símbolos, la simbología del tabernáculo apunta a Jesús. Como digo, sería un estudio mucho más profundo, pero veis que encontramos en el Nuevo Testamento cosas como la luz, que es Jesús, como el pan, que es Jesús, como la presencia de Jesús, Dios con nosotros, que ya ha sido todo simbolizado en lo que era el tabernáculo. Así que llegamos hasta ahí. Dios mediante, seguiremos adelante los próximos martes avanzando en este estudio del Éxodo, que está resultando tan interesante.